dígalo conmigo, de mal en peor. Tal pareciera que las cosas no mejoran. Muchas personas, yo he escuchado a muchas personas decir, qué mal está el mundo hoy. Muchas personas dicen, ya no conviene tener hijos porque es un mundo peligroso. Sin embargo, en todas las épocas de la historia humana, el mundo ha sido peligroso. Y en todas las épocas de la historia humana, el mundo seguirá siendo peligroso. Pero depende de usted y depende de mí que nuestro entorno personal sea un entorno de paz, de amor y de felicidad. Muchas veces he escuchado yo que las personas piensan que no hay nada, un buen futuro hacia el frente. Muchas personas piensan, no me puedo casar porque no sé lo que venga al frente. Algunos dicen, no puedo seguir siendo cristiano porque no sé lo que venga al frente. No te preocupes por lo que venga al frente, Dios se encargará de tu futuro. Sin embargo, nosotros a veces tenemos un sentido de pesimismo. Y dígalo conmigo, no todo está perdido. Una vez más, no todo está perdido. Aunque usted esté perdido, no todo está perdido. Dígalo conmigo, aunque yo esté perdido, no todo está perdido. Escúchame bien. Y no todo está perdido porque Dios sigue siendo Dios, aunque tú te hayas perdido. Es más, Dios envió a Jesucristo desde su trono, desde el cielo, desde aquella patria a donde pretendemos llegar para buscar nada menos que al perdido. Si ya estaba perdido, ¿para qué había que rescatarlo? Si ya estaba perdido, ¿qué caso tenía reestructurarlo? Si ya estaba perdido, ¿para qué había que salvarlo? Ya estaba perdido. Dilo conmigo, aunque yo esté perdido, todavía Dios no está perdido. Aunque parezca que tu vida no tiene sentido, Dios todavía tiene propósito. Lo que falta contigo y lo que falta conmigo, querido, es simple y sencillamente ponernos en el riel donde Dios quiere que vayamos. Dice la palabra del Señor, segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 10. Una historia impresionante. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, lo guardó a él y a su ama en un aposento, en uno de los aposentos. Así lo escondió Josafet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y en el verso número 12, ponga atención al verso número 12. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Diga conmigo, 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Israel ha atravesado por diferentes y múltiples situaciones a lo largo de su historia. Y en cada una de ellas, a pesar de lo dificultoso, complejo y doloroso que pueda ser cada uno de sus procesos, Dios ha levantado a alguien con un corazón bondadoso para liberar, para traer libertad a su pueblo en cada una de las situaciones de adversidad. Quiero que usted reflexione, por favor, un poquito en este sentido. Sacando cuentas con mi esposa, como ustedes lo saben, hemos cambiado a una casa ahora y ya, gracias a Dios, ya terminamos con toda la acumulación de cosas que teníamos ahí que ni sabíamos que teníamos. Y le decía yo a mi esposa, hemos pasado momentos muy agradables a lo largo de estos casi 30 años que vamos a cumplir en diciembre de casados. Y esta mañana, cuando estaba en la casa, miré la mesa de la cocina y me recordó mis primeros meses de casado con mi esposa. Porque hace casi 30 años, cuando nos casamos en un 23 de diciembre, mi esposa acostumbraba siempre a tener en la mesa un plato o un jarrón o qué sé yo, llámelo como usted quiera, lleno de frutas. Y éramos dos, mi esposa y yo. Y entonces
Me recuerdo que uno de mis cuñados llegaba y decía, me encanta venir a tu casa porque siempre había fruta en la mesa y agarraba una frutita. Y yo esta mañana reflexionaba y le decía a mi esposa, la mesa otra vez está con la fruta sobre la mesa. Cuando nuestros hijos estaban en casa, estaba la fruta en la mesa por unos cuantos minutos o unos cuantos días. Ahora está ahí. ¿Cómo le digo a mi esposa? Han pasado tiempos tan agradables de paz y tranquilidad. Hemos tenido tiempos prósperos a lo largo de estos 30 años, pero han habido momentos de dificultad y han habido momentos de escasez y han habido momentos de sufrimiento. Pero en cada uno de ellos Dios ha provisto una solución. Dígalo conmigo, Dios ha provisto una solución. Y estoy seguro que en el momento en el que usted está, no importa en el que esté, Dios proveerá para usted una solución si usted la necesita. Pero tiene que recordar que si usted está perdido, Dios no está perdido. Él sigue siendo Dios y tiene todo bajo control, aunque usted parezca haberlo perdido todo. Eso es lo lindo. Lo lindo es que aún perdiéndolo todo, si lo tienes a Él, lo puedes recuperar. No te va a dar lo mismo, porque si te quitó algo, no te lo va a regresar igual. Te va a dar algo diferente o quizás algo mejor. Aunque la situación era de adversidad, Dios siempre hizo una provisión. A partir del momento en el cual el pueblo de Israel pide a Dios tener un rey como todas las naciones, muchas de sus situaciones empeorarían al ser dirigidos y en muchos casos manipulados y explotados por aquellos reyes que eran mismos solicitaron que les fueran impuestos. Te voy a leer esta parte porque te la tengo que explicar un poquito. A partir del momento en el cual el pueblo de Israel pide a Dios tener un rey como todas las naciones, muchas de sus situaciones empeoraron al ser dirigidos y hasta manipulados por aquellos reyes que pidieron. Me llama la atención cuando muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros muchachos que crecen en la casa del Señor y muchos cristianos también que crecen en las filas del cristianismo bajo la tutela del evangelio, se quieren parecer a los del mundo. Quieren hacer las cosas que hace el mundo. Y muchos de ellos experimentan, y te voy a decir una cosa triste. Posiblemente muchos de nosotros vamos a experimentar el hecho de que nuestros jóvenes se den un viaje por el infierno del mundo. Y lo van a sufrir, y lo van a llorar, y lo van a padecer. Pero va a llegar un momento en el que Dios, por su misericordia, por la semilla que sembró en sus corazones, por el momento que Dios hizo que en algún significante momento de su vida Dios hiciera algo en ellos, te aseguro que el Señor los hará regresar. Porque Dios es especialista en recordarte que solamente con Él puedes vivir correctamente. Y aunque los muchachos, déjame decirte bien claro, muchos cristianos, muchos jóvenes, muchas personas quieren vivir igual que el mundo y experimentar las cosas del mundo. Después de que vives las cosas del mundo, te arrepientes de haberlas vivido. Al dejar a Dios como su rector y juez y pedir que fueran reyes comunes, atraían a ellos mismos una cantidad de desgracias. Cuando tú y yo queremos ser gobernados por algo que Dios no nos puso sobre nosotros, entonces atraeremos muchas desgracias hacia nosotros. Por eso es interesante entender que es mejor ser regulado por Dios que por el mundo, que tendrían que pagar como consecuencia de querer ser como todos los pueblos de la tierra. Mientras Dios era quien dirigía a Israel de forma directa bajo la imposición de un profeta, era que Dios podía actuar directamente a través del profeta a favor del pueblo para dirigirlo no solamente en cuanto a su vida religiosa, sino que más bien en cuanto a su vida común. Querido, tenemos unos graves problemas hoy en la actualidad. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos es la enorme frialdad espiritual que hay. ¿Dije qué? Enorme frialdad espiritual que hay. Porque los cristianos se desaniman. Los cristianos siempre andan ahí que ya no quiero, ya no quiero. Ok, vete al mundo y experiméntalo, ya vienes de allá. Ya te dieron de golpes y porrazos, ¿quieres regresar? ¿Cuántos quieren regresar? Yo te digo una cosa, querido. El mundo
sigue tragándose a la gente, llevándola al infierno, y le encanta llevarse cristianos al infierno. Los disfruta. Los disfruta. Por eso es interesante entender, nada menos que a partir de la imposición de reyes, que Israel viviría no solamente muchas desgracias a causa de la avaricia y desenfreno de sus reyes, sino que también mucha de la sangre del pueblo sería derramada como consecuencia de las malas órdenes y de vicios de sus reyes. Me impresiona realmente a mí, realmente me impresiona. En el mundo hay muchas atracciones, pero cada una de ellas te va a costar. Hay personas que van a pagar con dinero, hay personas que van a pagar con sufrimiento, hay personas que van a pagar con muerte, hay personas que van a pagar con una situación irreversible en su vida, algunas personas van a sufrir por todo, solamente por una diversión. Y es ahí donde se desarrolla nuestra historia, una historia llena de asesinatos, traiciones, donde era difícil hacer lo correcto, ya que el hacerlo incurría a poner en riesgo la propia vida. Este momento de Israel era un momento caótico, un momento en el cual, a partir de que Israel pidió reyes, desafortunadamente, de todos los reyes que tuvo Israel, se pueden contar con la mano los reyes que fueron buenos. Y Josafat sería uno de los pocos reyes buenos que tendría la nación de Israel. Dice, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1, hablando de Josafat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que en Hasezón Tamar, que es en Gadi, entonces él tuvo temor. Fíjate el verso número 3 de esta historia. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Así se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie delante de la asamblea, delante de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien la resista? Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los moradores de esta casa, de esta tierra, delante de tu pueblo Israel, y la diste descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o de pestilencia, o de hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Estaba hablando el rey. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruyeses. Y aquí ellos dan en pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. El rey dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jezaíel, hijo de Zacarías, hijo de Bahía, hijo de Hiel, hijo de Matatía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Este rey está a punto de enfrentar a sus enemigos y claro que tiene miedo. Lo rebasan en número y en poder. Sin embargo, este hombre, Josafat, todavía creía en Dios. Todavía seguía a Dios. Y aun a pesar de que pareciera que todo va de mal en peor, él se acerca a la fuente de poder. Él se acerca al lugar del refugio. Él se acerca al Dios Todopoderoso, que ahora no simplemente le iba a mostrar que él había hecho todas las obras poderosas que la Biblia dice, sino que le iba a mostrar que iba a hacer una obra poderosa en frente de sus días. Querido, Josafat, a quien había sido el cuarto rey de Israel, después de la división de los reinos, había sido un rey justo y temeroso de Dios y apartado del mal. Por esta razón es que su reinado, Dios había hecho una obra portentosa de salvación a favor de su pueblo. Pero después de que Josafat terminaría de reinar por 25 años a Judá, los años venideros no serían bajo la mano de un rey justo, sino más bien serían años de incertidumbre, violencia, asesinato y traición dentro del palacio real de Judá. La historia había cambiado. Se pasaba de un rey justo a una dinastía de reyes injustos. Se pasaba de un momento de paz y tranquilidad, ahora se pasaba a momentos de incertidumbre. Tremendas cosas, un tremendo cambio que nadie quería. Joram, el hijo de Josafat, no seguiría los caminos de su padre, sino que más bien, influenciado por la hija de Acab, con quien se casó, tomaría el camino del mal y con sus maldades reinaría sobre el pueblo de Israel. Qué triste es. Y escúcheme bien, padres, por favor, porque esta es una situación real. Usted haga lo mejor que puede en la educación de sus hijos. Lo mejor que puede. Aunque le cueste dolor y lágrimas, haga lo mejor que puede. Y no se preocupe en que ellos hagan lo correcto. Usted preocúpese de usted hacer lo correcto. Que si ellos se van de casa, o más bien cuando ellos se vayan de casa, lleven en el corazón de ellos marcado el sello de la justicia de usted. No importa que ellos se vuelvan injustos, usted manténgase justo. Porque si bien es cierto, la justicia o el bien que usted les haga irán marcando su corazón por el resto de sus vidas, esa misma justicia que usted hizo en la vida de ellos es la justicia que van a recordar. Pero si usted hace lo malo, ellos van a recordar su injusticia y van a decir de esta forma: porque tú eras así, así soy yo. Usted haga lo mejor posible. Sin embargo, habrán hijos que son ingratos, habrán hijos miserables, habrán hijos que abandonan, habrán hijos que maldicen, habrán hijos que repudian al padre, habrán hijos que abandonan, habrán hijos que lo ignoran. Sin embargo, usted como padre, manténgase haciendo lo correcto. Josafat tenía un hijo y Joram no seguiría su camino. Reyes capítulo 8, verso 18 dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí es donde viene la otra problemática. Por eso siempre aconsejo que los hijos de hermanos y de hermanas se casen con hijos cristianos. Si usted quiere experimentar lo contrario, haga lo que le pegue la gana como siempre, pero usted va a pagar las consecuencias. Dice el 2 de Crónicas capítulo 21 verso 1: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jahiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefarías. Todos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre,
Y luego que se hizo fuerte, escuche bien esta parte. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Le he dicho a lo largo de esta serie que el corazón bondadoso con poco dinero es mejor. Y el corazón malvado con poco dinero es peor. Por eso es interesante que usted tiene que poner en la balanza su corazón. Y tiene que decirle al Señor: prueba mi corazón si hay en mí caminos de perversidad, como dice la Escritura. Ahora, escuche bien, por favor. Usted tiene que ser responsable de su vida entera. Y no culpe a los demás por lo que usted ha hecho. Hágase responsable de sus actos. No diga: estoy desanimado. No, eso no es cuestión de nadie, es cuestión de usted. No digas que estoy triste, eso no es cuestión de nadie, es cuestión de usted. Usted tiene que decidir estar triste o estar feliz. Usted lo va a decidir. ¿O lo tiene que decidir alguien más? Si lo decide alguien más, entonces usted es un títere. Si usted depende de los ánimos de los demás, entonces usted es un títere. Pero si usted depende de usted mismo, usted define su camino. Y como usted define su camino, usted es responsable de lo que vive. Y como usted es responsable de lo que vive, asume sus errores y sus triunfos. Y cuando usted asume sus errores y sus triunfos, entonces usted tiene personalidad propia. Y cuando usted no asume sus triunfos y sus fracasos, entonces usted no tiene personalidad propia, depende de los demás. No se queje, solucione sus problemas. No se queje, solucione sus problemas. Si está triste, dice la Biblia, canta alabanzas. Si está enfermo, dice, llama a los ancianos de la iglesia que oren por ti, pondrán las manos sobre ti y sanarán. Eso dice la Biblia. Amén. Me da flojera oír que alguien dice: estoy desanimado. Me da flojera. Este hombre había mandado a matar a toda su familia. Esta es la historia que se desarrolla bajo un contexto de maldad, abuso del poder, asesinato y traición. Ese es el momento que está viviendo Israel, donde el pueblo se descarría por las malas decisiones de sus gobernantes y donde predomina la anarquía a la falta de un corazón recto. Es muy fácil hacerse a la corriente perversa. Es muy fácil hacerse a la corriente perversa. Otra vez lo voy a decir, es muy fácil hacerse a la corriente perversa. Que porque todos fuman, tú quieres fumar. Que porque todos toman, tú quieres tomar. Que porque todos se ponen un arete, tú te quieres poner un arete. Que porque todos se tatúan, tú te quieres poner un tatuaje. No, sé tú mismo. No seas una copia. ¿O te gusta ser una copia? Sé tú mismo. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Sé tú mismo. Me dijo alguien en una ocasión: pastor, nunca lo he visto barbón. Es que no me gusta estar barbón. Aunque todo el mundo use barba, a mí no me gusta. Mi papá tiene un bigote que nunca se lo ha cortado en lo largo de su vida, me dice. Pero yo decidí ir sin bigote. Y aunque a mi padre le queda bien el bigote, yo no me quiero parecer a mi padre, yo me quiero parecer a mí. Sé tú mismo. Dilo conmigo: quiero ser yo mismo. Renuncio a ser una copia. Entonces no te dejes influenciar por el mal, más bien influencia tú con el bien, el mal. Oh my goodness. Al parecer esto se establecería un precedente o una conducta a seguir para que aquel que se sentara en el trono no tuviera temor de que le fuera arrebatado a causa de sus sucesores o de sus parientes.
Por lo tanto, era preferible matarlos antes de tener la amenaza de un golpe de estado. Ese era el momento de Israel. No sería necesario tener en cuenta, no será necesario tener en cuenta que ante la maldad de los hombres y su injusticia en cuanto al pueblo, era imposible que Dios permaneciera inmóvil. Ante la maldad de los hombres y la injusticia en cuanto al pueblo, era imposible que Dios permaneciera inmóvil. Dilo conmigo, era imposible que Dios permaneciera inmóvil. Te voy a hacer una revelación esta tarde. Las personas dicen, ¿por qué tembló? ¿Por qué hubo un terremoto? ¿Por qué hubo un tsunami? Porque Dios no puede permanecer inmóvil ante la maldad del mundo. Porque cada vez que Dios habla, cada vez que Dios actúa, cada vez que algún fenómeno natural ocurre, entonces el hombre se doblega ante Dios. Pero no se doblega ante Dios para adorarlo, se doblega ante Dios por miedo. Dije, se doblega ante Dios por miedo. No porque quiera adorarlo, sino porque no quiere que lo destruya. Sin embargo, nosotros venimos hoy a la casa del Señor no por miedo, sino para adorarlo. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo, querido. Nosotros venimos porque queremos adorarlo, no porque tenemos miedo que nos destruya. Sin embargo, cada vez que hay una desgracia, la gente pregunta, ¿por qué ocurrió? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en su trono viendo cómo la raza humana empieza a correr como cucarachas una vez que Dios actúa. Y el hombre quiere buscar a Dios cuando está en desgracia por miedo, no porque lo quiere honrar. Este es un momento impresionante de Israel. Ante la oleada de maldad provocada por Joram, en su deseo de permanecer en el trono por largo tiempo y hacer lo que bien le pareciera. Por esta razón Dios tenía que actuar de forma directa contra Joram y su final no fue nada placentero. Este rey que actuó contra el pueblo, que hizo lo malo, segunda de Crónicas capítulo 21 verso 12, nos presenta el desenlace. Escúchame bien por favor, querido, y tómelo como quiera. Pero si vas en contra de Dios, prepárate para lo peor. No importa qué apellido lleve. Segunda de Crónicas capítulo 21 verso 12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías al rey, que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornique Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todos cuanto tienes, y a ti con mucha enfermedad, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Dice que este rey sufría de que los intestinos se le salieran, y dice que murió de grandes dolores hasta que se le salieron todos los intestinos y quedó ahí muerto, porque Dios había dicho a través del profeta Elías que aquel hombre que se había puesto en contra de Dios, Dios iba a actuar en su contra. Este es un momento impresionante. Parecería que con eso era suficiente para que la gente entendiera que Dios no es Diosito. Dios no es Diosito. Dios no puede ser una vaca, ni un perro, ni un gallo, ningún animal. La razón por que los seres humanos buscan animales para adorar es porque los seres humanos quieren ver hacia abajo, porque no pueden ver hacia arriba. Porque hacia arriba está lo infinito, lo increíble, lo invisible. Para abajo está la tierra, aquello que se puede dominar, y está dominada por el hombre. Por eso el hombre busca seres inferiores para hacerlos su Dios, para manejarlos. Pero Dios no es Diosito. Dios es inmanejable. Dios es invisible. Dios es todo poder. Y nosotros estamos fuera de ser una influencia sobre Dios. Pero Dios está todo para ser una influencia sobre nosotros. Por eso es necesario entender, Dios no es Diosito. Y Dios no se quedará inmóvil ante la maldad del ser humano. Y Dios no se quedará inmóvil ante la perversidad del ser humano. Dios actuará.
y este rey murió con los intestinos de fuera y con grandes dolores. Podríamos pensar que el final de esta historia, en la cual Dios actúa directamente en contra de este personaje, podría funcionar como un ejemplo para todos aquellos que querían ir en contra del pueblo de Dios y de su voluntad. Sin embargo, quien sucedería a Joram en el trono, tal pareciera que había aprendido muy bien la forma de ir en contra de Dios. Ocosías, quien era hijo de Joram, no solamente repitió las maldades de su padre, sino que además también se casó con la hija de Acab y la malvada Jezabel. La cosa va de mal en peor. Escucha bien esta parte, que es una parte impresionante. Dilo conmigo: cuando te casas con alguien, te casas con su historia. Otra vez, cuando te casas con alguien, te casas con su historia. Think about it. Lo voy a decir como decía mi papá: cabezones, pongan atención. Cuando te casas con alguien, te casas con su historia. Y Ocosías se casó con la hija de Acab y la malvada Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Aquella que murió comida por los perros a causa de su maldad. Y con ella emparentó a aquel ocasio. Imagínate la flamante suegra que tenía este carancho. Oye, si dicen por ahí, no me creas a mí, que las suegras ni de barro son buenas, pues tener una como Jezabel. Eso sí que era toda una historia. Ocosías fue muerto por Jehú a causa del castigo de Dios por los pecados que había cometido y haber hecho Israel. Este es el escenario donde se desarrolla un acto de bondad por el cual Dios traería libertad a su pueblo. Tenemos que entender que en el momento de dificultad, agresión e injusticia, alguien tiene que hacer lo correcto. Dilo conmigo: tenemos que entender que en el momento de dificultad, agresión e injusticia, alguien tiene que hacer lo correcto. Ojalá seamos tú y yo que hagamos lo correcto. Ojalá seamos tú y yo que hagamos lo correcto. De lo contrario, persistiría la maldad y la injusticia en contra de aquellos que no hacen nada. Querido, por eso te tienes que rebelar contra el pecado. Por eso te tienes que rebelar contra el pecado. Y por eso tienes que decir: no lo hago porque soy hijo de Dios y porque me da la gana respetarlo. Y cuando tus amigos te inviten a hacer lo malo, tienes que tener agallas, pantalones o faldas bien puestas para decir: no lo hago porque soy hijo de Dios. Y tienes que encarar el mal y decir: no lo voy a hacer porque yo no soy copia de nadie ni no repito nada. Tienes que tener suficientes pantalones. No creas que venir a la iglesia y estar aquí sentadito. Aquí todos nos sentimos valentones, ¿verdad? Porque estamos en nuestro ambiente. Dirían: estás en tu elemento. ¿Right? No, cuando sales afuera y tienes que probar que es cristiano, es donde los mariachis callaron. Y es donde tienes que probar quién eres. Y tienes que comprobar, como dice, Made in Mexico, no Made in China, porque lo que viene de China todo es copia, dice por ahí. Tienes que comprobar lo que eres. Es el momento donde entonces las cosas, alguien tiene que hacer lo correcto. El avance de la maldad siempre encontrará un corazón perverso dispuesto a realizar lo que sea necesario para llevar a cabo sus malvados planes. Y en este caso fue la misma madre del rey Ocosías, quien vendría a realizar múltiples asesinatos con el fin de quedarse con el poder. Fíjate nomás lo interesante de esta historia. Si Ocosías ya tenía una suegra perversa, tenía una madre peor. Porque Joram había mandado a matar a todos sus hermanos
y Ocosías había subido al trono. Ocosías está en el trono, casado con la hija de Jezabel, pero la madre de Ocosías, cuando Ocosías murió por una orden de Dios en las manos de Jehú, entonces aquí es donde viene un hombrecito interesante. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Apa mamacita que tenía Ocosías. Si ya tenía una suegra perversa y tenía una madre peor todavía, gran escuela tenía para ser malvado. Pero en ese momento en el cual hay un momento de anarquía, hay un momento de perdición, donde ya todo está perdido y donde parece que no hay salvación, hay un corazón bondadoso como el que Dios está buscando el día de hoy. Es increíble cómo la maldad tiene la capacidad de atentar incluso contra su propia sangre en la búsqueda del poder. Sin embargo, Dios encontrará un corazón bondadoso. Dilo conmigo, Dios encontrará un corazón bondadoso. ¿Oíste la historia de este profesor? Renunció a su propia vida y acompañó a sus niñitos hasta la misma cámara de gases, para que los niños no sintieran pavor ni miedo al ir al lugar desconocido. Se subió al tren con ellos. A él le habían perdonado la vida por su reputación de profesional. Sin embargo, decidió no abandonar a los niños y los acompañó en el tren que los llevaba a los campos de concentración. Y cuenta la historia que ese hombre murió con los niños, acompañando a sus niños, que no eran sus hijos, sino sus alumnos, y prefirió morir con ellos antes de salvar su propia vida. Dios está buscando un corazón bondadoso el día de hoy. Me suena muy interesante el hecho de que en todos los casos de actos de bondad que hemos revisado a lo largo de esta serie, muchos de ellos son realizados directamente por mujeres. En este acto de bondad no solamente aplicaba el hacer lo correcto, sino que también se estaba consciente de que se ponía en riesgo la vida con el fin de hacer lo correcto, con el fin de proteger de una muerte segura a quien no podía defenderse a sí mismo. En el verso número 11 dice: pero Josafat, hija del rey, en la casa real se había decidido dar muerte a todos los sucesores del trono. Y esta acción es realizada nada menos que por la Atalía. Pero dentro del mismo palacio Dios encontraría el corazón de Josafat dispuesto a hacer un acto de bondad y salvar la vida de Joás. Me llama la atención cómo en la misma casa, como en el mismo lugar de la discordia, en el mismo lugar donde se ordenan los asesinatos de la propia familia, donde las personas que están entronadas ahí son perversas y malvadas, sanguinarias, incluso en contra de su propia gente. También, escúchame bien esto por favor, querido, parece mentira que en la casa de la discordia, del pecado y de la maldad, también Dios proteja el corazón de alguien para hacerlo bondadoso. Ojalá sea el tuyo y el mío. Ojalá que aunque tu familia sea malvada, tú seas bueno. Ojalá que aunque tus parientes sean malos, tú seas bueno. Ojalá aunque ellos tengan una historia de perversidad, tú la cambies. Y que te pares en la brecha y digas: yo seré diferente por amor a mi Señor. Y que cambies tu historia, y que cambies tus hijos, y que cambies tus nietos. Y que cuando ellos crezcan digan: crecí en un hogar cristiano porque mi padre y mi madre servían a Dios. Y que digan: mis primos vivían en un hogar de borrachos, pero yo vivía en un hogar de felicidad. Que digan: mis primos vivían en un hogar de pleito, pero yo vivía en un hogar de paz. Mis primos hablaban maldiciones, pero yo hablaba bendición. Esa es la diferencia entre el mundo y nosotros. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿O quieres que los tuyos vivan en hogares así como aquellos? Llenos de perversidad, llenos de maldad, llenos de alcohol, llenos de abuso, llenos de drogas, llenos de sexo libre, llenos de toda esta cosa. ¿Quieres vivir ahí? Si de allá te sacó el Señor, ¿por qué querías regresar? ¡Wow! Todavía no llego ni a la introducción.
Este era el momento en el que está viviendo la historia. Hay una mujer dispuesta. Tomó a Joás, hijo del rey Ocosías, y escondió entre los hijos del rey a los cuales lo mataban. Esta mujer se puso en la brecha por él. Hizo lo correcto en tiempos de dificultad y puso en riesgo su propia vida. Yo no sé si usted y yo a lo largo de esta serie hemos podido entender que los hechos de bondad nos van a costar, pero van a traer libertad. Dilo conmigo, los hechos de bondad nos van a costar, pero van a traer libertad. Puso su vida en riesgo, lo guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. El haberlos escondido fue un acto de bondad y salvación, pero también un momento de tensión, porque ella sabía que estaba poniendo en riesgo su vida. Y dice, así lo escondió Josafat, la hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Hacerlo y hacerlo bien para no ir de mal en peor. Querido, escucha bien esta parte. Ojalá le entienda tu corazón y el mío. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando debemos de probar que somos hijos de Dios. No me entendió usted. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando debemos de probar que somos hijos de Dios. Cuando andamos en la playa con nuestros lentes oscuros y tomando nuestro sol para ponernos, bueno, si fuera yo blanco, ¿verdad? Todo está tranquilo y dices tú, bueno, aquí sí canto. Cantas ahí en la playita. Todo rico, ¿verdad? No. Quiero que cantes y que chifles y que adores a Dios y que yo también lo haga en el momento de la dificultad. Ahí es donde se prueban los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres. Ahí. No cuando todo está bien. No. Cuando todo está bien, no te preocupes. No hay problema. Hacerlo bien para no ir de mal en peor. Estuvo con ellos escondido y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto que reinaba Atalía en el país. Todo lo que dio inicio a esta trama de traición, asesinato y sublevación, también mostró el poder de un corazón bondadoso, capaz de enfrentarse ante la misma muerte con el fin de restablecer el orden y la justicia. En cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del planeta, bajo cualquier circunstancia, y no importando los riesgos que hay que pasar, los sufrimientos que hay que pagar, siempre habrá un corazón de bondad y de justicia que Dios puede utilizar. Oh, wow. Siempre habrá un corazón de bondad y de justicia que Dios puede utilizar. Escucha bien, querido. El mundo no está peor ni mejor que ayer. Está igual. Porque Satanás sigue influyendo e influenciando a las personas. Satanás sigue tratando de llevarse a todo mundo al infierno. Y este año vamos a hablar del infierno y del cielo. Satanás sigue siendo el mismo, él no cambia, él es perverso en todo y por todo. Por lo tanto, Satanás viene a la iglesia y encuentra al que está distraído y le dice, ¿viste? Hoy el pastor no viene preparado. ¿Viste? Hoy los cantos no salieron bien. ¿Viste? El hermano llegó tarde. ¿Sabes? La corbata no combina. ¿Y qué está poniendo atención a la palabra? No, está poniendo atención a los chismes del Satanás. Pero si tú vienes y dices, mira Satanás, lárgate de aquí, yo vine a adorar al Señor, entonces tú estás enfocado en la palabra y sales de aquí bendecido. Porque en un momento en el que Dios está buscando corazones bondadosos, si tú tienes tu corazón bondadoso, Dios puede utilizarte a ti. ¿Dios puede utilizarte a quién? A ti, dilo, a mí. Y eso es la parte importante. Siempre habrá un corazón de bondad y de justicia que Dios pueda utilizar. Me gusta este verso número 12. Josafat y el escondite perfecto. Dilo conmigo, Josafat
y el escondite perfecto. Ojalá esta tarde haya muchos Josafat. Ahí te va, pon atención, no te la pierdas. Este es el trama de la película. Aquí es donde la música cambia. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Josafat hizo algo interesante. Josafat y el escondite perfecto. Dilo conmigo otra vez. Josafat y el escondite perfecto. ¿Cuántos de ustedes jugaron a las escondidas alguna vez? Y resulta que se querían esconder y le quedaba medio cuerpo fuera, ¿verdad? Pensaba que porque escondía la cabeza, el cuerpo también se escondía automático, ¿no? Y todo el cuerpo acá de fuera. ¿Sí? Pero para las escondidas, era el mejor que se escondía era el más chiquitito. ¿Verdad que sí? Porque cabía en todos lados. El más chiquitito ese. Y Josafat encontró el escondite perfecto. Verso número 12. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. ¿En dónde estuvo escondido? Oh my goodness. ¿En dónde estuvo escondido? ¿En dónde? It's too boring. Oh, hear the pastor again. Oh, it's too boring. I don't want to go 1 hour at the church. Oh my God. Again? You made me wake up early because we go to church. Oh my goodness. Si los escondes aquí, en la casa de Jehová, Dios no simplemente los va a proteger, sino que los va a formar. A ver, te hago una pregunta, querido, precioso, hermano, chulo. ¿A cuánto le gustó la música el día de hoy? Los que no les gustó, por favor, no hagan ni gesto ni nada. Pero ¿tú crees que yo fui formado en el hogar de un borracho? ¿Tú crees que yo fui formado en un hogar ridículo como ese? Yo fui formado en la casa pastoral, donde se cantaban alabanzas todos los días. Y lo más pecaminoso que podía ocurrir en la casa era que prendieron el radio en la radionovela Calimán. Era lo más pecaminoso que había. Por eso cuando el Señor, tú escondes a tu familia en la casa del Señor, querido, ahí Dios lo va a formar. Lo escondió ahí, no simplemente implicó un acto de bondad, sino que protegió y escondió a Joás, nada menos que en el lugar más seguro que puede haber encontrado, la casa de Dios. Creo que esta imagen debería capturar nuestra atención. Creo que esta imagen debería hacer reaccionar nuestro corazón y llevarnos a entender que no hay un lugar más seguro, más protegido, más correcto que ser escondido de la injusticia de este mundo, de las maldades de esta sociedad y de la injuria y pecado de esta generación, que en la casa de Jehová. Por eso el mejor lugar para traer a tus hijos no es en la mall. No, está bien que lo lleves a la mall, está bien, está perfecto, excelente, qué bueno que tienes dinero para gastar, riquísimo. Pero si no los traes a la casa de Jehová, bien vestiditos irán de camino al... Lo escondió 6 años o entregado 6 años. Sin duda que la intención de Josabed era esconderlo, pero casi estoy seguro que la intención de Dios era formarlo. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Todos tenemos que esperar que el tiempo del mal se termine, porque no durará para siempre el poder del mal.
Ahora está Atalía reinando en el país, una mujer que había matado a todos sus parientes, los había matado. Pero aquel que habían escondido por 6 años en la iglesia, mira lo que ocurre. Segunda de Crónicas capítulo 23 dice, me gusta esta palabra, un poquito media, me gusta la palabrita para poderla expresar en este momento. Dice, en el 7º año se animó, dilo conmigo, se animó. Quiere decir que se había tardado, todavía era cuestión de ánimo de este chavo, ¿no? Y en el 7º año se animó Joaída y tomó consigo en alianza a todos los jefes de centenares de Azarías, hijo de Joram, Ismael, hijo de Joarán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Aída, Elifas, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo un pacto con el rey de la casa de Dios. Y Joaída les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entrarán el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra parte a la casa del rey y otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodeaban al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre a la casa sea muerto. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y toda Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joaída. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo, los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joaída no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joaída a los jefes de centenares las lanzas, las pebes y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces, escucha bien esta parte, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Joaída y sus hijos lo ungieron diciendo luego, viva el nuevo rey. Cuando Atalía, la malvada Atalía, oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna en la entrada, y los príncipes y las trompetas junto al rey. Y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía, la malvada Atalía, dijo, traición, traición. La traidora hablando de traición, el burro hablando de orejas. Pero el sacerdote Jodaía mandó que salieran los jefes de centenares del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Y ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron. Y el verso 16 dice, y Joaída hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joaída que los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Pero también porteros a la puerta de la casa de Jehová,
para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamando después a los jefes de centenario y a los principales y a los gobernantes del pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegó a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono y del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a filo de espada a Atalía. Ahora Israel volvía a tener nuevamente el rey descendiente de la casa de David. Ahora el pueblo podía regocijarse y festejar y ofrecer los sacrificios de gratitud a Dios, que no pudieron ofrecer mientras Atalía reinaba el país después de haber usurpado el trono. Pero hay que recordar que para llegar a este momento fue necesario encontrar un corazón bondadoso que realizara un acto de bondad a una costa de arriesgar su propia vida. Hay que estar consciente de que cada vez que Dios nos invita a realizar un acto de bondad, Él traerá libertad y bienestar a su pueblo. Nuestra oración debe ser: Dios, permíteme un corazón bondadoso y un oído atento a tu voz. ¡Qué preciosidad! Dígalo conmigo: Dios, permíteme un corazón bondadoso y un oído atento a tu voz. Dilo conmigo: que mi oído sea atento a la voz de Dios y sea sordo a la voz del mundo. Otra vez: que mi oído sea atento a la voz de Dios y sea sordo a la voz del mundo. Dios está buscando un corazón de bondad para traer libertad, quizás a tu familia, quizás a tus parientes, pero tú tendrás que pagar el precio de la bondad si eres consciente de que Dios traerá libertad hacia los tuyos. No hay mejor lugar que escondernos en la casa de Jehová.